al igual que puede haber una transmisión vertical por vía transplacentaria al feto. Existen 4 especies principales de este protozoo, que es el Plasmodium. Son el falciparum, el vivax, el ovale y el malaria. Esas son las 4 especies principales del Plasmodium. La clínica de la malaria tiene un periodo de incubación entre 10 y 14 días que puede llegar incluso a tener 40 días de incubación. Los síntomas suelen ser inespecíficos, tienen cefalea, mialgias, decaimiento, malestar general, que también lo podemos presentar en cualquier otra enfermedad, un resfrío, una gripa, y ahora con lo del COVID-19, que podemos tener igual los mismos síntomas. La crisis palúdica se caracteriza porque hay una alza térmica elevada, más de 39 grados centígrados, que se acompaña de cefalea intensa, escalofríos, sudoración, mialgias o artralgias con un dolor abdominal, falta de apetito o hiporexia, náuseas y vómitos. En la exploración física podemos encontrar en nuestros pacientes palidez mucocutánea, podemos encontrar ictericia, también podemos encontrar hepatoesplenomegalia. A veces solo esplenomegalia y a veces solo hepatomegalia. El paludismo severo presenta alteración de la conciencia con delirio, crisis convulsivas o coma. Estuvimos hablando del paludismo severo. El paludismo severo va a presentar alteración del estado de conciencia. El paciente va a estar con delirio, puede presentar crisis convulsivas, incluso puede llegar a un coma. Esto es lo que se denomina una malaria cerebral. El paciente tiene una postración extrema con una incapacidad para alimentarse, puede presentar un distrés respiratorio, un colapso circulatorio, ictericia, hemorragias mucocutáneas que se pueden manifestar con la presencia de petequias. Las alteraciones hematológicas que puede presentar un paciente con malaria son una anemia severa y trombocitopenia. La anemia severa con hemoglobinas incluso menores a 5 gramos por ciento, porque existe una hemólisis intravascular aguda y un hiperesplenismo y por lo tanto va a haber una hiperbilirrubinemia secundaria. Los pacientes además pueden presentar trombocitopenia con coagulación intravascular diseminada, acidosis láctica, hipoglicemia severa, con glicemias menores a 40 miligramos de decilitro. Y hay un aumento del consumo de glucosa por parte del parásito y además hay una hepatopatía y esa es la razón de por qué nuestros pacientes van a presentar además hipoglicemia. Y obviamente una hipoglicemia con una anemia severa, el paciente pues va a tener alteración del estado de conciencia. Los pacientes que hacen hipoglicemias severas, diabéticos que al usar la insulina se les baja mucho el azúcar, son pacientes que van a llegar incluso en un coma. Los pacientes que hacen un paludismo severo deben ser hospitalizados porque si no reciben un tratamiento adecuado es una enfermedad mortal al 100%. Si los pacientes con paludismo severo se hospitalizan y hacen un tratamiento adecuado, a pesar de recibir un tratamiento adecuado van a tener una mortalidad entre el 10 y el 20%. Significa que son pacientes que van a requerir una terapia intensiva para ser manejados. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la malaria? El diagnóstico de la malaria, primero, sospechamos de malaria en todo niño que tenga un síndrome febril y que tenga antecedente de viaje a una zona endémica. Entonces, cuando tenemos chicos que tienen fiebre y que han venido de zonas endémicas como Cristal Mayo, por ejemplo,
que es una zona endémica y obviamente áreas tropicales. Si sospechamos que hay una zona endémica, entonces debemos de solicitar y confirmar el diagnóstico por medio de laboratorio. Y lo que podemos solicitar es una visualización directa del parásito que se lo realiza por medio de la gota gruesa. También existen test rápidos por inmunocromatografía y obviamente también se puede hacer una reacción en cadena de polimerasa o PCR que va a detectar el genoma del virus. La gota gruesa. Esta puede ser negativa porque hay un secuestro de los glóbulos rojos parasitados. Más sin embargo, aunque sea negativo, entonces el paciente puede tener la enfermedad. Discúlpenme un
Bueno, chicos, entonces, si la gota gruesa podría salir negativa si es que hay un secuestro de matíes parasitados. Más sin embargo, la negatividad no descarta el diagnóstico. Entonces, es importante repetir o hacerlo en un momento que el paciente tenga un pico febril. La sensibilidad que tiene la visualización directa del parásito es mayor al 80% y obviamente va a depender de la calidad del microscopio y va a depender también de quién lo realiza el examen, porque si tiene experiencia, quien lo va a revisar el microscopio, pues va a reconocerlo rápidamente a este protozoo que va a producir la malaria. Entonces, la gota gruesa va a expresar el porcentaje de los eritrocitos parasitados. No identifica la especie, ¿ya? Pero es útil en el seguimiento de la respuesta terapéutica. También se puede hacer un frotis o extensión fina, que nos va a expresar los parásitos por microlitro de sangre hemolizada. Es útil, sí, en la identificación de la especie y del seguimiento del Plasmodium falciparum. Los test rápidos por inmunocromatografía detectan los antígenos del parásito en sangre mediante punción con una lanceta en la sangre capilar. Es como tomar una glicemia capilar. No sé si alguna vez la han visto. Entonces, son sencillos de realizar y de interpretar, pero no nos van a determinar el grado de parasitación, que es lo que nos hace, por ejemplo, la gota gruesa. Tiene una sensibilidad alta, entre el 90 y el 95%, y nos dan falsos negativos por bajas parasitemias. Significa que si nos sale un negativo, el paciente puede estar enfermo. A eso se denomina un falso negativo. Estos test rápidos son altamente específicos, pero tienen el problema de permanecer positivo hasta 3 semanas después del tratamiento. Entonces uno puede decir, uy, no se curó el paciente. La detección genómica por PCR o por reacción en cadena de polimerasa, la sensibilidad y la especificidad obviamente es alta. Detecta parasitemias incluso submicroscópicas y detecta parasitemias mixtas y además el tipo de parásito. Estas pruebas son caras, requieren un personal entrenado y requiere un mínimo de 24 a 48 horas para el diagnóstico. Y no nos determinan el grado de parasitemia. Entre estos tres, ¿cuál sería el mejor y más rápido y más económico como que la gota gruesa? Entonces, para hacer diagnóstico de la malaria lo podemos hacer por medio de 3 métodos, pero entre estas, la más rápida y la más económica, la gota gruesa. ¿Cuál es el tratamiento de la malaria? El tratamiento es la cloroquina. La malaria también puede tener cuadros clínicos graves, ¿no? Que hemos mencionado que hay compromiso del sistema nervioso central. El tratamiento de la malaria grave consiste en hospitalizar al paciente. Se debe de realizar tratamiento por vía endovenosa porque ustedes sabrán que la cloroquina se da por vía oral y ese es un tratamiento ambulatorio. Pero si el paciente tiene malaria grave, el paciente debe de estar hospitalizado. Se debe utilizar el gluconato de quinina que se administra endovenoso y una vez que el paciente tolere la vía oral y tal, se puede pasar a una vía oral. También tenemos el artesunate, que también se administra por vía endovenosa o intramuscular, y una vez que tolere el paciente, para pasarle a una vía oral. Si el paciente tiene datos de una anemia severa, como el caso de que baje la hemoglobina por debajo de 7, que es un criterio para transfusión, entonces el paciente puede requerir transfusiones de paquetes globulares, o si la trombocitopenia es severa, también transfusiones de plaquetas. La malaria cerebral puede requerir o llegar a requerir tratamientos anticomiciales, como por ejemplo fenobarbital, o si el paciente tiene datos de una hipertensión endocraneal, manitol y monitorización de la presión intracraneal. No se recomienda el uso de corticoides en el tratamiento de la malaria y obviamente un paciente que tenga una malaria grave va a requerir una monitorización en terapia intensiva. Eso en relación a lo que es malaria. Y vamos a ver ahora el tema de dengue, que es otra enfermedad tropical.
Bueno, el dengue, que es otra enfermedad infecciosa tropical, es producida por un virus y este virus es transmitido a través de una picadura, de la picadura de un mosquito hembra que es el Aedes aegypti. Entonces el vector es un mosquito. El mosquito va a picar a una persona que está enferma y una vez que va a picar a una persona que está enferma, pica a otra que está sana y esa es la manera de transmitirse la enfermedad. Entonces, el dengue es un grave problema de salud pública. Este es endémico en áreas urbanas, periurbanas, rurales, de zonas tropicales y subtropicales, tanto del centro y de Sudamérica, la cuenca mediterránea, el sudeste asiático y el Pacífico oeste. Aproximadamente el 5.5% de la población mundial se infecta anualmente y 1 de cada 4 va a presentar síntomas. ¿Cuál es la etiología o quién produce la enfermedad del dengue? Va a producirse por un virus, que es el virus del dengue. Son virus ARN de la familia Flaviviridae, que es la causa más común de enfermedad arboviral. Se transmiten por las hembras infectadas de los mosquitos Aedes aegypti, que es el vector primario, y también hay otro vector como el Aedes albopictus. El hombre infectado es el principal portador y multiplicador del virus. No hay una transmisión de persona a persona. Se requiere de un vector, que en este caso es el mosquito, el Aedes aegypti. ¿Qué clínica tiene la enfermedad del dengue? Primero, que tiene un periodo de incubación que va de 4 a 10 días. El periodo de incubación de la malaria es más o menos ese tiempo, pero que puede oscilar hasta 40 días. Tiene una fase febril en el cual esta fase febril es totalmente inespecífico, que puede durar de 2 hasta 7 días. Tiene una fase crítica que va a progresar a una enfermedad severa durante la fase de efervescencia y por último tenemos la fase de convalescencia, que se caracteriza por un rash pruriginoso que se las ve como unas islas blancas en un mar rojo. La fiebre puede ser bifásica, asociándose un dolor osteoarticular o un dolor muscular con cefalea, dolor retroorbitario al igual que la malaria, un eritema facial, rash macular o maculopapular, leucopenia y petequias. Además que se puede asociar a otras manifestaciones hemorrágicas. El dengue se clasifica de acuerdo al cuadro clínico en un dengue clásico y en un dengue grave. Los niños, sobre todo los lactantes, en un 80% pueden ser asintomáticos. Y muchas veces es un cuadro indiferenciado con otros cuadros virales, o sea, podemos pensar que es un resfrío, que es una gripa, que es una rinofaringitis, entonces probablemente pasen como cualquier otra patología viral y no así como un dengue. La característica de la clínica es que los pacientes tienen fiebre, astenia, anorexia y odinofagia, además de un rash cutáneo. En estas formas de presentación, el antecedente epidemiológico es fundamental para sospechar que un paciente tiene dengue. Entonces, es muy importante de dónde procede el paciente. Para nosotros decir, bueno, este chico tiene fiebre, tiene dolor retroocular, tiene cefalea, tiene dolor de garganta. ¿De dónde viene? Estoy viniendo pues de un área tropical como Chapare, viajé al Chapare, uy, dengue. Estoy viniendo de Santa Cruz, entonces área tropical, dengue. Acá en Cochabamba ya tenemos nuestros propios Aedes aegypti, creo yo. Entonces, sobre todo la gente que vive por la zona sur, cerca de la laguna Lalay, que aparentemente es ahí donde hay mayor cantidad de estos mosquitos, que los pacientes se infectan y vienen con dengue. El dengue clásico o fiebre quebrantahuesos, que también se lo llama de esta manera, es el más frecuente. Se caracteriza por un cuadro febril agudo mayor a 39 grados centígrados que puede tener hasta 7 días de duración. No tiene síntomas respiratorios, hay malestar general, cefalea, dolor retroocular,
mialgias, artralgias, náuseas y vómitos. En el 50% de los casos se acompañan de exantema pruriginoso. Este puede ser fugaz o puede persistir varios días. En el 30% hay casos de hemorragias leves como una gingivitis, epistaxis, petequias o cuando hacemos la prueba del torniquete o del lazo en el que podemos poner un tensiómetro y al terminar de insuflar la aparición de petequias, pues nos dice que podría tratarse de un dengue. En el caso de un dengue grave, se puede iniciar como un dengue clásico y luego de 4 o 5 días la temperatura va a disminuir y van a presentar manifestaciones hemorrágicas. Estas manifestaciones hemorrágicas se producen en realidad. Hay pérdida de plasma porque hay un aumento de la permeabilidad vascular y hay presencia de colecciones líquidas en las cavidades serosas, como la pleura, el pericardio, el peritoneo. El paciente puede tener un derrame pleural, puede tener ascitis o puede tener derrames pericárdicos, lo que va a llevar o conllevar a un shock. Esa es la característica del dengue grave. Es decir, que tiene fiebre, malestar general, dolor retroocular, puede tener cefalea, mialgia, artralgia. Cuarto o al quinto día el paciente baja súbitamente la temperatura y tiene manifestaciones hemorrágicas, epistaxis o gingivorragia. Pero además, que es la característica del dengue grave, que hay un aumento en la permeabilidad vascular, por lo tanto hay una extravasación al líquido intersticial, en este caso, del intravascular al intersticial, se pasa el plasma. Por lo tanto, el paciente va a estar hemoconcentrado, va a estar hipovolémico y son pacientes pues, que pueden presentar o tener datos de shock. Los casos graves son más frecuentes en personas que padecieron un dengue clásico, ya por un serotipo y se infectan nuevamente con una infección secundaria con un serotipo diferente. La reinfección induce un aumento de la replicación viral y una mayor respuesta inmunitaria que está mediada por fagocitos mononucleados. Esta situación ocurre hasta muchos años después de ocurrida la infección primaria, pero no implica necesariamente que toda infección secundaria conduzca a un dengue grave. Son más frecuentes en la raza blanca, en los niños, los chicos menores de 3 meses, pacientes que son eutróficos, mujeres, ancianos, obesos, diabéticos, cardiópatas o con hemoglobinopatías son pacientes que pueden padecer con mayor frecuencia un dengue grave. El dengue puede tener signos de alarma o puede no tener signos de alarma. Por ejemplo, un dengue clásico que no tiene signos de alarma va a ser manejado en forma ambulatoria. Es un chico que le vamos a dar un paracetamol, es un chico al que le vamos a dar mayor cantidad de líquidos, lo vamos a hidratar, seguramente lo vamos a mantener en observación o va a volver al consultorio en 24 o 48 horas para ver y controlarlo y ya está, el manejo es ambulatorio. Pero cuando ya el paciente tiene signos de alarma, es un paciente que tiene que quedar hospitalizado y que tiene que ser hidratado en forma endovenosa, porque no se olviden que es un paciente que va a ser hemoconcentración, va a ser hipovolemia y la idea es que el paciente no entre en un shock. Por lo tanto, un dengue sin signos de alarma son aquellos chicos que toleran los líquidos y que tienen una diuresis adecuada, no son chicos deshidratados. ¿A quiénes debemos hospitalizar si tienen dengue y no tienen signos de alarma? Los menores de 3 meses, aquellos pacientes que tienen adolescencia y embarazo, aquellos pacientes que tienen enfermedades de base como diabetes, que son obesos, que son cardiópatas, tienen hemoglobinopatías o pacientes que tienen un riesgo social. Los pacientes que tienen riesgo social, los pacientitos con riesgo social, son aquellos pacientitos cuya mamá, que puede trabajar mucho y no darle bola al chico, o la mamá se dedica a cualquier otra cosa menos al niño. Entonces, en ese caso, se debe hospitalizar. Estos pacientes que hacemos manejo ambulatorio debemos controlarlos cada 24 o 48 horas hasta 2 días después que no haya fiebre. El dengue con signos de alarma. Entonces, es importante ustedes que van a terminar la carrera y van a hacer medicina general,
que tengan que detectar o darse cuenta de los signos de alarma para iniciar rápidamente la reposición de líquidos. Es lo que les decía, los pacientes hacen un shock. Entonces, la idea es prevenir el shock. ¿Cuáles son estos signos de alarma que nosotros debemos identificar? Son 7, ¿ya? Entonces, por ejemplo, número 1, tenemos un dolor abdominal intenso y sostenido. Un paciente de 9 años que tiene fiebre, que tiene un dolor abdominal intenso, no aguanta el dolor, vomita todo lo que come, de repente tiene un poco de dificultad respiratoria y le sacas una radiografía y tiene un derrame pleural, o le auscultas el corazón y encuentras los tonos cardíacos aislados, sospechas de un derrame pericardio, le haces un ecocardio y tiene, entonces ese es un signo de alarma. Paciente que tiene epistaxis o gingivitis, entonces es un signo de alarma. Paciente que de repente está muy somnoliento o irritable y seguro está hipovolémico, no hay buena circulación sanguínea y obviamente no hay oxigenación a nivel cerebral. Pacientes con una hepatomegalia mayor a 2 centímetros, que puede ser brusca, es un signo de alarma. Y obviamente, como estamos haciendo control laboratorial cada 24 o 48 horas, que aumente el hematocrito o hay una disminución del recuento de plaquetas, es otro signo de alarma y el paciente tiene que ser manejado en hospital. El dengue grave. El dengue grave se caracteriza porque el paciente tiene shock hipovolémico por fuga de plasma, tiene distrés respiratorio por acumulación de líquidos, tiene un sangrado grave y tiene un daño orgánico importante. Esa es la característica de un dengue grave. Lo anterior hemos hablado de un dengue clásico que tiene signos de alarma y no tiene signos de alarma, pero el dengue grave se caracteriza porque hay un shock hipovolémico. Entonces, acá está recapitulando lo que es el dengue clásico sin signos de alarma, con signos de alarma y el dengue grave, que se caracteriza porque hay extravasación del plasma, hemorragia grave y compromiso grave de los órganos. Acá una definición de caso de dengue de acuerdo a la epidemiología y es importante realizar el diagnóstico. ¿Qué debemos hacer con un paciente que tiene una sospecha de dengue, que tiene clínica de dengue? Entonces, obviamente, el diagnóstico etiológico, lo ideal es hacer un aislamiento viral, una PCR, o detección del genoma viral, o determinar anticuerpos específicos. Se pide ELISA para dengue, entonces podemos nosotros hacer el diagnóstico de esa manera. Pero además a los pacientes hay que solicitarles un hemograma completo, donde nosotros vamos a poder evidenciar que nuestros pacientes en el 50 al 90% hacen leucopenia, trombocitopenia, ¿ya? El hematocrito y la hemoglobina pueden ser normales, sí, es un dengue no complicado, pero en los pacientes que tienen ya un dengue grave, obviamente, va a estar elevado porque están hemoconcentrados, ¿no? Puede haber además trombocitopenia, debemos pedir tiempos de coagulación, es importante TP y APTT y ver los niveles en realidad. Acá tenemos varios métodos diagnósticos del dengue con detección de ácidos nucleicos, aislamiento e identificación del virus, ELISA. Y esos son los métodos diagnósticos. Y debemos hacer diagnóstico diferencial del dengue con la influenza, ¿ya? Debemos hacer diagnóstico diferencial con leptospirosis, con fiebre amarilla, con fiebre hemorrágica, antivirus, malaria o paludismo, pacientes con meningitis por meningococo, rubiola y sarampión. Esas son las patologías con las que debemos hacer el diagnóstico diferencial. Y obviamente el rubiola y sarampión se caracterizan por fiebre, exantema, tienen catarro, pero por la fiebre y tal, cuando no es una característica de manifestaciones del sarampión, de repente tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con el dengue. ¿Y cuál es el tratamiento del dengue? Si tenemos pacientes que tienen dengue clásico y no tienen signos de alarma ni comorbilidades, el manejo es ambulatorio, paracetamol e hidratación.
Controlarlos diariamente en búsqueda de signos de alarma hasta que se encuentren fuera del periodo crítico. Reposo en cama, ingerir líquidos en abundante cantidad, que puede ser leche, jugos, frutas, sales de rehidratación oral. En los lactantes se debe mantener la lactancia materna y otros líquidos por vía oral. Debemos usar el paracetamol de 10 a 15 miligramos kilo día y no podemos utilizar antiinflamatorios no esteroideos y debemos controlar la hemoglobina hematocrito cada 24 a 48 horas. Pacientes que tienen dengue sin signos de alarma y con comorbilidades asociados a riesgo social son pacientes que deben ser hospitalizados y deben de tener el tratamiento de sostén con un seguimiento igual al grupo anterior, ¿ya? Entonces es importante ponerles una vía periférica si es que lo requieren para hacer una hidratación parenteral y si toleran por vía oral, pues manejar una vía oral. Aquellos pacientes que tienen dengue y signos de alarma, entonces debemos de hospitalizar. ¿Qué debemos de colocar? Una solución fisiológica o Ringer lactato a 10 ml kilo hora durante 1 hora. Previa toma de muestras de hematocrito se evaluará la persistencia de signos de alarma. Si no hay mejora clínica después de hacer una carga, entonces debemos continuar con las cargas hasta 3 veces, hasta un total de 3 expansiones. Si no hay una mejoría clínica o no hay descenso del hematocrito, entonces hay que manejarlo como un dengue grave, ¿ya? Obviamente hay que hacer un hemograma completo, hay que pedir glicemia, tiempos de coagulación, fibrinógeno, proteínas totales, albúmina. Entonces, esto es lo que hacemos en un paciente que tiene un dengue y tiene signos de alarma y está hospitalizado. Si hacemos una carga y mejora el paciente y disminuye el hematocrito, entonces hay que ir bajando el aporte, porque le estamos haciendo aquí una carga de 10 ml kilo hora, luego bajamos de 5 a 7 por 2 a 4 horas, y si sigue mejorando, vamos disminuyendo la cantidad de líquidos que le vamos a pasar. Se debe de hacer un control clínico estricto cada 1 o 4 horas con signos vitales, perfusión periférica. Debemos hacer además control del hematocrito durante la hidratación y cada 12 horas hasta 24 o 48 de establecida la vía oral. Además debemos hacer control de enzimas hepáticas, el hemograma completo, glicemia, tiempos de coagulación, fibrinógeno, proteínas totales y albúmina. Aquellos pacientes que tienen un dengue grave, es un paciente que va a ser hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos. Se debe de iniciar cargas, probablemente requiera albúmina, polímeros de gelatina, se debe pasar bolos de suero fisiológico o cristaloides a 20-30 ml kilo. Ya, y si no mejora el paciente, y estamos hablando de un paciente con shock, debemos de evaluar si necesita drogas inotrópicas como la dopamina, dobutamina, requerir tal vez transfusiones sanguíneas o concentrado de plaquetas. Y si va mejorando, debemos continuar con la transfusión de cristaloides. Debemos solicitar un hemograma completo, igual que en el anterior paciente, con recuento de plaquetas, grupo sanguíneo, tiempos de coagulación, glicemias, enzimas hepáticas, proteínas, albúminas. No se olviden que en el dengue grave el paciente hace shock porque hay una lesión a nivel del vaso sanguíneo. Entonces hay una extravasación del plasma hacia el espacio intersticial y los pacientes pues hacen derrames pleurales o hacen ascitis o derrames pericárdicos. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es detectar las colecciones serosas, solicitar radiografía de tórax, ecografía abdominal. Los estudios actuales no muestran que la adición de esteroides sea efectiva en la disminución de mortalidad en casos de shock. Por lo tanto, no está documentado el uso de corticoides, al igual que el uso de corticoides en la malaria.
La hepatomegalia y la citólisis frecuentes en niños y adultos se deben en realidad al efecto viral directo sobre los hepatocitos asociado a una alterada respuesta inmunitaria. Entonces hay una destrucción del hepatocito. Puede haber ictericia y asociarse a insuficiencia hepática fulminante. Por lo tanto, es importante, o esta es la razón de por qué debemos de determinar las pruebas funcionales hepáticas. El dengue es una causa frecuente de hospitalización, insuficiencia hepática y muerte. Entonces, hay que tener mucho, pero mucho cuidado los pacientes para determinar si es un dengue clásico o es un dengue grave, y obviamente tener idea de cómo diagnosticar shock en un paciente pediátrico. O sea, lo más importante, si tienes un paciente febril, viene de zona endémica, con cefalea, dolor retroocular, dolor abdominal, entonces no nos olvidemos descartar de un dengue, hacer el diagnóstico y clasificarlo. ¿Es un paciente que tiene signos de alarma? No, no lo tiene. ¿Tiene comorbilidades? No, no lo tiene. Entonces lo manejo para la casa, se lleva paracetamol y lo controlo en 24-48 horas. ¿Qué debo controlar? Hemoglobina, hematocrito. ¿Por qué? Estos pacientes hacen hemoconcentraciones, hipovolemias y shock. No se olviden que un paciente que tuvo una infección primaria varios años atrás, si se vuelve a infectar o a presentar dengue, si antes hubo un dengue clásico, podría desarrollar un dengue grave. Entonces, estas cosas son pequeños detalles que tenemos que tomarlos en cuenta para hacer un buen manejo con nuestros pacientes. Y bueno, claramente los pacientes que tienen dengue pueden tener complicaciones como orquitis, oforitis, queratitis y encefalitis. ¿Cómo debemos prevenir y controlar el dengue? Bueno, en realidad el pilar fundamental es la educación. Para la prevención es la educación y una participación activa de la comunidad. Actualmente estamos yo pienso que en una crisis sanitaria, porque no tenemos medicamentos, se terminaron, no se puede encontrar Remdesivir, que está siendo como la piedra fundamental para el tratamiento del COVID-19, porque pienso yo que estamos con la cepa amazónica o la británica, ya que el virus en muchos casos no se detecta por PCR ni por antigenemia y se aloja directamente en el pulmón produciendo neumonías. Si no los agarras a los pacientes en un principio y avanza este proceso, es un poco difícil alcanzarlos y la mortalidad es alta. Si la gente respetara la distancia social y usara el barbijo, no estaríamos en las situaciones en las que estamos. Y ustedes van a escuchar, o no sé si ya escucharon, de gente cercana a ustedes, parientes o amigos, o el papá de su mejor amigo o de su amiga que está falleciendo por COVID. Entonces es importante la educación de las personas. En este caso, el dengue, el uso de mosquiteros y repelentes, instalación de telas mosquiteras en puertas y ventanas, y en el caso de COVID, distancia social, lentes y barbijo. Obviamente hay que evitar la picadura de los mosquitos y para ello debemos usar repelente con concentraciones altas que tengan dietiltoluamide o el DIT al 25%, que son definitivamente efectivos como repelente de mosquitos. Cada 6 horas o más seguido si se baña o transpira la persona. No exponerse al aire libre en horas del amanecer o atardecer, que es donde mayor cantidad de mosquitos existe. Eso en relación al dengue. Si ustedes tienen alguna pregunta. Doctora, Te escucho. el uso de corticoides se podría utilizar entonces en casos graves de la No, dengue. no se lo recomienda ni en la malaria ni en el dengue. Han habido varios estudios en los que han probado el uso de los corticoides, pero no ha disminuido ni el tiempo de días de hospitalización ni la mortalidad. Entonces, el uso de corticoides no está recomendado, no es parte del protocolo de manejo. ¿Me lograste escuchar? Sí, doctora, escuché, gracias. Porque, a ver, voy a buscártelo acá.
Ahí está. Los estudios actuales no muestran que la adición de esteroides sea efectiva en la disminución de la mortalidad en caso de shock. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es Zika y chikungunya, que son enfermedades tropicales también, muy parecidas con el dengue. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, vamos a hablar de lo que es la chikungunya. Bueno, la chikungunya también es una enfermedad producida por un virus que también es transmitido al ser humano por mosquitos. Este fue descrito por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania, África, en 1952. Chikungunya, que es una voz del idioma Kimakonde, que significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes. Causada por un alfavirus transmitido por mosquitos denominado virus chikungunya, que se manifiesta como un síndrome febril con artralgias severas y exantema. Entonces, la chikungunya es un alfavirus perteneciente a la familia Togaviridae. Los principales vectores en Asia y el Océano Índico son los mosquitos Aedes aegypti y el Aedes albopictus, los mismos mosquitos que son los transmisores del virus del dengue. ¿Cuál es la clínica de la chikungunya? El 80% son asintomáticos, tienen un periodo de incubación de más o menos una semana, con un rango de 1 a 12, similar al dengue, por un comienzo súbito con fiebre que puede superar los 39 grados centígrados, exantemas, cefaleas, pero la presencia de las artralgias intensas va a diferenciar de esta enfermedad. Típicamente la fiebre va a persistir como 2 días y que va a ceder de repente, abruptamente, y en algunos casos puede durar una semana con una cefalea, inyección conjuntival y fotofobia. El compromiso articular múltiple afecta del 70 al 100% de los pacientes, suele ser simétrico y afecta a pequeñas articulaciones de manos y pies. Aunque ocasionalmente ataca a grandes articulaciones de los miembros, puede limitarse a artralgias o puede aparecer tumefacción articular frecuentemente debida a una tenosinovitis, lo que va a determinar una afectación muy invalidante. Entre el segundo y quinto día del inicio de la fiebre, el 50% de los pacientes desarrollan un exantema maculopapular, que pueden haber petequias, que afecta el tronco, con menos frecuencia a las extremidades, pudiendo extenderse a las palmas, plantas y el rostro. El exantema tiende a ser fugaz, aunque persiste más de 2 días en 10% de los casos. En los niños pequeños, el compromiso cutáneo puede presentarse con lesiones vesiculares o ampollares. El 25% de los adultos sufren estomatitis y el 15% desarrollan úlceras orales. Los síntomas duran de 5 a 7 días, nunca más de 10, pero las artralgias pueden persistir hasta 2 años.
Obviamente esto depende de la edad del paciente. La mayoría de los pacientes mejora al cabo de 10 días de enfermedad, sin embargo, algunos enfermos sufren una recidiva de los síntomas articulares 2 o 3 meses después de la recuperación. Entre el 12 y el 57% los pacientes, los síntomas persisten más de 3 meses y en estos casos se considera una enfermedad crónica. La chikungunya no amenaza la vida, pero la recuperación puede ser prolongada y los dolores articulares pueden persistir meses. El diagnóstico, pues tenemos la PCR igual, donde se va a aislar al virus, se puede cultivar también al virus. Los métodos indirectos tenemos la detección de los anticuerpos IgM y IgG, la IgG demostrando una elevación de al menos 3 veces los valores basales al cabo de 2 o 3 semanas, y la IgM no alcanza un título demostrable por ELISA antes de transcurridas 2 semanas desde la infección. Lo mismo que el COVID. Si no tienes 2 semanas de estar enfermo, el ELISA para COVID sale negativo. La amiga quiere WhatsAppear. ¿Puedo? Pero la dice la amiga con la tablet. En algunos casos la prueba ELISA puede ser o se positiviza recién al cabo de 6 a 12 semanas. O sea, que hacer el diagnóstico es mejor hacer un método directo. Diagnóstico diferencial, pues ya se dieron cuenta que hay artralgias, aunque esta se caracteriza porque el dolor articular es intenso. Pero debemos hacer un diagnóstico diferencial con dengue, con malaria, con leptospirosis, con meningitis, con fiebre reumática, obviamente, porque hay dolor articular, y con la enfermedad de Zika. No hay un tratamiento específico antiviral efectivo para la fiebre chikungunya, pero lo que se hace es un manejo sintomático con analgésicos no salicílicos y se puede usar antiinflamatorios no esteroideos. Aunque se ha demostrado un efecto sinérgico entre el interferón alfa y la ribavirina sobre el virus chikungunya, pero no hay pruebas clínicas que avalen el uso de esta combinación. La cloroquina no parece tener eficacia para el tratamiento de las artralgias, pues sabemos que la colchicina, la primaquina se usa para las artritis reumatoideas, ¿no es cierto? Y sabemos que esta enfermedad produce un dolor articular severo, pero aparentemente no hay eficacia. Y como no existe una vacuna eficaz, entonces, ¿cómo lo prevenimos? Evitando la picadura de los mosquitos, usando mosquiteros, usando repelentes, fumigando los lugares donde hay criadero de mosquito. Las personas que viajan a zonas endémicas pueden aplicar insecticidas como la permitrina sobre la ropa, o que en realidad tiene un largo efecto residual. También uso tópico de repelentes, el DIT con concentraciones entre 30 al 35%. En niños, este repelente tiene que tener una concentración inferior al 30%. Y no hay que usar perfumes porque atraen a los mosquitos. El aire acondicionado ayuda a controlar la circulación en el interior de las viviendas. Eso en relación a lo que es chikungunya. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que es Zika. Pero vamos a compartir la pantalla. Bien, ¿quién produce la enfermedad de Zika? Y bueno, es también producida por un virus, el virus de Zika. Transmitido también por el mismo mosquito, el Aedes, que van a
picar durante el día. Bueno, es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó en macacos en Uganda, África, en 1947. Y luego en 1947 se identificó en los monos, en los macacos. En 1952 en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia, el Pacífico, entre los años 60 y los 80. Y hay infecciones humanas esporádicas raras en África y Asia, generalmente acompañadas de enfermedad leve. Los signos y síntomas tienen un periodo de incubación de 3 a 14 días. La mayoría de las personas infectadas son asintomáticas. Los síntomas generalmente son leves, de 2 a 7 días de duración. Hay fiebre, erupción cutánea, conjuntivitis, dolor muscular, articular, malestar y cefalea. Las complicaciones de la enfermedad. La infección durante el embarazo es causa de microcefalia y de otras malformaciones congénitas. Es causa de parto prematuro, de aborto espontáneo y de muerte intrauterina. Es un desencadenante del síndrome de Guillain-Barré, de neuropatías y mielitis, sobre todo en adultos y niños mayores. Actualmente se sigue investigando las estrategias de prevención y control, así como los efectos de la infección en el embarazo y en otros trastornos neurológicos en niños y adultos. Si bien esta enfermedad no es una enfermedad que produce mucha mortalidad, digamos, pero es muy importante cuando una mujer que está en edad reproductiva y está embarazada contrae la enfermedad. Es una causa importante de microcefalia en los recién nacidos. Es increíble cómo este virus disminuye la reproducción de células nerviosas a nivel cerebral. Entonces los chicos nacen con microcefalia. Nacen sobre todo con microcefalia y son chicos que van a tener PCI, una parálisis cerebral infantil. Entonces es importante conocerlo porque produce pues estas alteraciones que a la larga obviamente pues el pronóstico del pequeño que va a adquirir la enfermedad in útero, que va a tener Zika in útero, el pronóstico neurológico del niño es pésimo. ¿Cómo se transmite el virus de Zika? El virus de Zika se transmite a las personas principalmente a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes y sobre todo de Aedes aegypti en las regiones tropicales. Estos mosquitos Aedes suelen picar durante el día, sobre todo al amanecer y al anochecer, y son los mismos obviamente que van a transmitir el dengue y la chikungunya y también la fiebre amarilla. Además, el virus puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo y también por contacto sexual, transfusiones sanguíneas y productos sanguíneos y trasplantes de órganos contaminados. Debemos sospechar de infección o de enfermedad Zika, sobre todo en aquellas personas que van a viajar o van a residir en zonas endémicas, ¿ya? Pero obviamente el diagnóstico lo podemos confirmar mediante pruebas de laboratorio en muestras de sangre o de otros líquidos corporales como la orina y el líquido seminal. Tratamiento, pues igual que la chikungunya, sí. El virus del Zika, pues igual no hay un tratamiento específico, ¿ya? Los síntomas generalmente son leves. Los pacientes tienen fiebre, artralgias, mialgias. Entonces, lo que se recomienda al paciente es que haga reposo, mucho líquido y, obviamente, tomar paracetamol para el dolor y la fiebre. Entonces, el tratamiento es sintomático. El problema es cuando una mujer que está en edad reproductiva va a adquirir la infección. La prevención, hay que prevenir la picadura de los mosquitos y eso lo hacemos con mosquiteros, con repelentes que nos van a ayudar a evitar la picadura de estos mosquitos y de esa manera
evitar tener el virus del Zika y por lo tanto enfermar de Zika, sobre todo en las mujeres embarazadas o las mujeres que están en edad reproductiva. Y bueno, igual que la chikungunya y el dengue y Zika, y pues no hay una vacuna para prevenir ni tratar la infección, ¿no? Entonces, con lo del COVID-19, en tiempo récord, como que se hicieron vacunas, pero no todas las vacunas te van a cubrir todas las cepas. Entonces, y además es una vacuna que se está probando, ¿no? A nivel mundial para ver cómo funciona. Aparentemente la de Pfizer es la que tiene un 95% que es la que nos va a ayudar a prevenir las formas graves de COVID, incluyendo la cepa amazónica y la británica. Pero las otras vacunas como la rusa y la china, pues no ha demostrado tener esta efectividad. Y bueno, lo único que nos queda es seguir cuidándonos, cuídense un montón. La distancia social es importante, por favor no hagan reuniones sociales, usen barbijo y antiparras. Ya no están haciendo prácticas, se suspendieron las prácticas y es en realidad por resguardar la salud de ustedes. Pienso de ustedes y de su familia porque esta cepa está muy agresiva. Así que chicos, cuídense mucho, aliméntense bien, tomen vitamina D3, tomen zinc, coman sano, tomen líquido y sobre todo si van a salir a la calle usen barbijo y antiparras. Cuídense mucho. Si tienen alguna pregunta, aunque miren, nos falta todavía transmisión del embarazo. Hablaremos todavía de la transmisión en el embarazo, que en realidad es el fuerte del tema de Zika, porque es importante saber en el embarazo, porque pues produce microcefalia, ¿no? Que es lo más relevante en realidad del tema. La microcefalia se debe a la pérdida de tejido cerebral o a un desarrollo cerebral anormal y por lo tanto el paciente pues va a tener un daño cerebral importante. El síndrome congénito por el virus de Zika incluye otras malformaciones como contractura de los miembros, hipertonía muscular, alteraciones oculares y sordera. Del 5 al 15% de los lactantes hijos de mujeres infectadas durante el embarazo presentan complicaciones relacionadas con el virus. Las malformaciones congénitas pueden aparecer tras infecciones sintomáticas o asintomáticas. Muy bien, las mujeres que tengan relaciones sexuales sin protección y no desean el embarazo por temor a la infección por este virus, deben de tener un fácil acceso a servicios anticonceptivos de urgencia y de asesoramiento, porque dijimos que también se puede transmitir por vía sexual este virus. Las embarazadas deben tener prácticas sexuales seguras, en particular utilizando correcta y sistemáticamente preservativos y abstenerse de tener relaciones sexuales al menos mientras dure el embarazo. Es una recomendación. En zonas donde no haya transmisión activa del virus, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los hombres y mujeres que vayan a volver a una zona donde hay transmisión del virus tienen que tener prácticas sexuales seguras o se abstengan de mantener relaciones sexuales al menos durante 6 meses posteriores a su retorno para evitar la transmisión sexual del virus. A las parejas sexuales de embarazadas que estén de vuelta de zonas donde hay transmisión local del virus, se las recomienda que adopten prácticas sexuales seguras o se abstengan de mantener relaciones sexuales al menos mientras o durante el embarazo. Entonces, ¿se dan cuenta? Es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual. Y luego el enano termina saliendo mal. ¿Cómo debemos evaluar a los recién nacidos o a los neonatos de hijos de madre con sospecha de infección gestacional por virus Zika? Es importante estudiar la microcefalia. ¿Y qué debemos solicitar? Una resonancia nuclear magnética.
La ecografía cerebral, las lesiones más habituales, hay calcificaciones cerebrales, destrucción de la estructura cerebral, hipoplasia cerebelosa, disgenesia del cuerpo calloso, ventriculomegalia con hidrocefalia y alteración de la migración neuronal, paquigiria y lisencefalia. Es importante la valoración oftalmológica porque hay un porcentaje elevado de chicos con microcefalia que tienen afectación del nervio óptico. Hay una atrofia de la retina con alteración pigmentaria, cataratas, microoftalmía y calcificaciones oculares. Se debe evaluar también la audición, se debe de hacer un cribado auditivo, que son las autoemisiones acústicas y potenciales evocados auditivos en el primer mes y seguimiento neurológico, por lo menos el primer año de vida. El virus Zika se ha aislado en la leche materna, aunque no se ha comunicado que haya transmisión de la infección por esta vía. Entonces, actualmente se recomienda mantener la lactancia materna. El diagnóstico de laboratorio del virus Zika en el recién nacido. Se debe de hacer serología para virus Zika, IgG e IgM, PCR en sangre y orina, PCR en líquido cefalorraquídeo. Si el recién nacido presenta microcefalia, afectación neurológica o alteración de la neuroimagen, aunque en la actualidad se desconoce la sensibilidad y especificidad de estas pruebas. Se considera que un recién nacido está infectado por virus Zika cuando presenta anticuerpos IgM positivos confirmados por técnicas de neutralización o PCR positiva en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, placenta o cordón umbilical. Entonces, nace el niño, tenemos antecedente que la mamá tiene Zika o hizo una enfermedad de Zika durante el embarazo. Al pequeño debemos de pedir anticuerpos específicos para Zika. Si los IgM son positivos, entonces el chico tiene pues Zika. O PCR, ¿no? Una PCR que reacciona en cadena polimerasa positiva en sangre, orina o líquido cefalorraquídeo, pues nos da el diagnóstico. El seguimiento debemos hacer a todos los recién nacidos cuya mamá tiene serología positiva, que presentan pruebas microbiológicas al nacimiento, PCR o IgM negativas y ecografía cerebral normal. Se recomienda control del título de anticuerpos IgG cada 2 a 3 meses hasta que se negativice. Hay que controlar el crecimiento del perímetro cefálico, porque sabemos que estos chicos hacen microcefalia. Hay que hacerles fondo de ojo y una evaluación de la audición. Si el chico tiene microcefalia y sus pruebas para Zika son negativas, debemos descartar infecciones del grupo del TORCH, toxoplasmosis, rubiola, Chagas, VIH, citomegalovirus, ¿no es cierto? Entonces hay que descartar las otras causas que pueden producir también microcefalia. También hay que hacer seguimiento serológico de la IgG frente al virus Zika hasta que se negativice. Debemos hacer controles periódicos del perímetro cefálico, audición, fondo de ojo y neurodesarrollo es importante. Y obviamente pues no hay un tratamiento específico. El tratamiento es sintomático y pues el manejo es multidisciplinario por infectología pediátrica, neuropediatría, oftalmología pediátrica y otorrinolaringología pediátrica para hacer un manejo multidisciplinario y ayudarlo en lo que se pueda a los pequeñitos que nacen con microcefalia por Zika. Entonces, en el caso de que haya una infección postnatal que no sea congénito, el periodo de incubación del virus de 3 a 12 días, ¿no es cierto? Pueden tener fiebre, hacen exantema maculopapular ruliginoso, hay astenia, anorexia, conjuntivitis, cefalea, puede haber vómitos, diarrea, dolor abdominal, dolor retroorbitario, puede haber edemas en extremidades inferiores, que puede durar de 4 a 7 días y que se autolimitan. Cualquier menor que va a regresar de un viaje que haya ido a una zona endémica de virus Zika y que presentó fiebre durante el viaje o en las 2 semanas posteriores debe de acudir obviamente a un control donde se debe ver si definitivamente este pequeño
presenta o no la enfermedad de Zika. El diagnóstico lo hacemos clínicamente y por antecedentes de haber estado en los días previos en un área o territorio endémico donde se encuentra el vector y obviamente el virus. Entonces eso es importante. El diagnóstico virológico por PCR generalmente se estima hasta 7 días desde el inicio de los síntomas. El PCR en orina es algo un poquito más prolongado, hasta 20 días después de haber iniciado los síntomas. El diagnóstico serológico, la detección de IgM e IgG para virus Zika por ELISA en inmunofluorescencia, los IgM pueden ser positivos a partir del tercer día de la infección y la IgG a partir del 10º. Estas técnicas presentan problemas ya que pueden dar reacciones cruzadas con otros flavivirus, como el dengue, la fiebre amarilla, incluyendo los vacunados. Por tanto, las muestras positivas deben confirmarse siempre por técnicas de neutralización. Y bueno, el tratamiento, pues no hay una vacuna para prevenir y el tratamiento es sintomático con reposo relativo, hidratación y paracetamol. Las complicaciones de la enfermedad de Zika es el Guillain-Barré, las meningoencefalitis, mielitis, microcefalia en los recién nacidos, aborto y muerte fetal en hijos de mujeres que presentan fiebre por Zika en la gestación. El diagnóstico en los niños fuera del periodo neonatal se debe realizar por serología IgM e IgG. Y se debe reservar la técnica PCR para la embarazada o en aquellos neonatos o pacientes que presenten complicaciones. Entonces la PCR no es como que a libre albedrío, ¿no? Y se puede clasificar los casos de Zika como sospechoso, confirmado, caso autóctono, que ya es parte de la epidemiología. La prevención con uso de repelentes, uso de mosquiteros, evitar ir a las zonas endémicas de viaje. Si están en edad reproductiva, las relaciones sexuales tienen que ser protegidas. Entonces, es importante. Hay repelentes que contienen el dietil toluamida, que es el DIT. No se recomienda el uso en menores de 3 meses de edad porque pues es muy fuerte, tóxico. ¿Ya? Eso en relación a lo que es el virus Zika. Es importante saberlo porque pues produce malformaciones congénitas y vamos a tener chicos que tengan, además las malformaciones, alteraciones neurológicas importantes, porque si se han dado cuenta, los chicos tienen microcefalia, pero tienen el cerebro que no se ha desarrollado, tienen hipoplasia de mesencéfalo, entonces es un chico que está condenado a tener un déficit neurológico permanente. Entonces esa es la importancia, pienso yo, del virus Zika, porque si se dan cuenta, los síntomas son leves, es menos que la chikungunya, es menos que el dengue, menos que la malaria. Pero más sin embargo, si le da una embarazada es grave, ¿no? Entonces esa es la importancia de saber y de estudiar lo que es el Zika para que ustedes puedan diagnosticar en un chico o un adolescente que venga con fiebre y ustedes puedan decir, bueno, esta es una enfermedad febril, como se parece dengue, Zika, chikungunya, le voy a pedir serología para dengue, serología para Zika, serología para chikungunya. Y así van a descartar las enfermedades tropicales. Y ahora es COVID. Entonces viene un chico con fiebre, vómitos, diarrea, hay que descartar COVID. Estamos así ahora. Estamos ya con pacientes pediátricos COVID. Así que chicos, cuídense mucho, aliméntense bien, no hagan reuniones sociales, por favor, porque no todos se cuidan como ustedes se cuidan y se pueden contagiar. ¿Sí? Cuídense mucho y nos vemos la próxima clase que vamos a avanzar sepsis y shock séptico. Necesito que lo lean para que puedan entender la clase porque hemos hablado algo ya de shock en lo que es dengue y hemos tocado un poquito también de paciente crítico en lo que es malaria. Entonces sería interesante que ustedes puedan leerlo para que así lo puedan entender
y puedan identificar un paciente cuando se encuentra en shock y qué cosas tienen que hacer, cómo se dan cuenta, o sea, cómo hacer un diagnóstico de shock y cómo pueden manejar ese shock. Entonces, es importante que lo lean, por favor. Los veo la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, yo sí tengo una pregunta, pero no es con relación al tema. Es más sobre el examen. ¿Qué quiere saber del examen que deberían de ustedes agradecer? Les repetí las mismas preguntas del primer parcial. No, Doc, del segundo parcial. ¿Y qué reclamo tienes del segundo parcial? Una de las preguntas no me corrigió el sistema. No sé si a todos les pasó, pero a mí no me corrigió una. Ay, eso ya no sé. Con el sistema ya no me meto. Pregunta que no corrigió el sistema. Sí, doctora, igual no me salió una pregunta corregida. ¿Qué pregunta era? La de recién nacido de 37 semanas de edad gestacional obtenida por parto eutóxico. ¿Y cuál era la respuesta? A ver, vamos a revisar. Cierto, Yo- doctor, acabo Yo de ver aquí. no reclamaría nada.